Bueno, ahora vamos a hablar de trabajo de una fuerza constante, pero en este caso no va a ser igual al anterior, en donde la fuerza y el desplazamiento tenían la misma dirección y el mismo sentido. O sea, la fuerza y el desplazamiento iban hacia el mismo lugar, hacia el mismo lado. En este caso vamos a referirnos, vamos a dar como ejemplo este jardinero que está cortando el pasto con esa cortadora de pasto manual. Para cortar el pasto tiene que aplicar una fuerza como la que represento ahí de color rojo, una fuerza que hace que la máquina se desplace hacia adelante. Hacia adelante es el desplazamiento, como se muestra ahí en el vector de color amarillo. Ahí tenemos las dos magnitudes vectoriales. Muy bien. La fuerza que hace el jardinero es en diagonal hacia abajo y hacia adelante, mientras que el desplazamiento es hacia adelante del jardinero. Claramente no tienen la misma dirección. Hay un ángulo entre el vector rojo, que es la fuerza aplicada por el jardinero, y el vector amarillo, que es el desplazamiento que logra la máquina por efecto de la fuerza realizada por el jardinero. Ahora pensemos en qué es lo que hace la fuerza del jardinero. Hace dos cosas. La fuerza del jardinero hace que la máquina quede más apretada contra el piso, porque un poco de fuerza hacia abajo hace por el hecho de estar en diagonal. Entonces, podríamos pensar que hay una parte de la fuerza roja, de la fuerza realizada por el jardinero, que es hacia abajo, que aprieta la máquina contra el piso, que le llamaremos fuerza I, y otra parte que la hace avanzar, que le llamaremos fuerza en X. ¿Por qué FI y por qué FX? Porque lo asociamos con los nombres de los ejes coordenados cartesianos. Entonces, estoy pensando la fuerza realizada por el jardinero, que es en diagonal, y voy a pensarla como dos fuerzas separadas. Parte de la fuerza aprieta la máquina contra el piso, la que llamé FI, y parte de la fuerza hace avanzar la máquina, la que llamé FX. Antes hacíamos lo contrario. Cuando teníamos dos o más fuerzas, tratábamos de encontrar una única fuerza que hiciera lo mismo y para eso sumábamos las fuerzas con el paralelogramo. La idea es inversa en este caso. Tenemos una única fuerza, la fuerza del jardinero, la representada en color rojo, y voy a encontrar dos fuerzas que hacen lo mismo entre esas dos que la fuerza realizada por el jardinero, o sea, la fuerza de color rojo. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Si yo hago un paralelogramo, sumar las fuerzas horizontal, la FI y la FX, me da la fuerza del jardinero. Por eso les decía lo de el proceso al revés. O sea, tengo la resultante y estoy hallando dos fuerzas que sumadas me dan esa resultante. Ahora, fijémonos en lo siguiente. FI, que tira para abajo, no hace trabajo. ¿Por qué no hace trabajo? Porque FI, al ser hacia abajo, haría trabajo si la máquina se moviera en la dirección vertical. Sin embargo, la máquina no se hunde, no va hacia abajo y por lo tanto la fuerza I no realiza trabajo. Recordemos la definición de trabajo. Una fuerza realiza trabajo cuando hay un desplazamiento del punto de aplicación del objeto en la misma dirección que la fuerza. En este caso, si la máquina no se desplaza hacia abajo, no hay trabajo, o sea, si no se desplazan en sentido vertical. La máquina no se hunde, no hay trabajo realizado por la fuerza I. Es muy similar como cuando el ejemplo del ejercicio donde yo empujaba una pared y como la pared no se mueve, no hay trabajo. Bueno, FI empuja hacia abajo, pero como para abajo no se mueve la máquina, no hay trabajo por parte de FI. Pero si miramos FX y delta X, o sea, la fuerza en X y el desplazamiento tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Por lo tanto, FX sí realiza trabajo. No solo realiza trabajo FX, sino que FX es quien realiza todo el trabajo. O sea que la fuerza roja
si la descomponemos en dos fuerzas, una de las dos fuerzas con la que lo descompusimos, que fue Fi, no realiza trabajo, y la otra fuerza, que es Fx, realizó todo el trabajo. Entonces, hay que descubrir cómo hallar Fx a partir de conocer la fuerza realizada por el jardinero, o sea, la fuerza de color rojo, la fuerza F. Fx, si nosotros utilizamos trigonometría y pensamos en el triángulo que se forma entre Fx como cateto y F, la fuerza roja, como hipotenusa, ahí se forma un triángulo en donde Fx es un cateto. Por lo tanto, utilizando trigonometría, podemos ver que Fx es igual a fuerza, que es la hipotenusa, por el coseno de un ángulo, y ese ángulo le vamos a llamar alfa. ¿Quién es ese ángulo alfa? El ángulo alfa es este que estoy marcando acá de color celeste, y es el ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza realizada por el jardinero. Quiere decir que cuando yo tenga el conocimiento de la fuerza que realizó el jardinero y la dirección del movimiento, voy a poder determinar ese ángulo alfa. ¿Cómo me quedará entonces el trabajo? Dijimos que la única fuerza que realiza trabajo es Fx. Entonces, trabajo es Fx por desplazamiento. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección y el mismo sentido. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, pero en este caso la fuerza que realiza trabajo es Fx. Ahora, fijémonos en todo esto. Todo esto que acabo de redondear es Fx. O sea, F por coseno del ángulo alfa es Fx. Quiere decir que eso yo lo puedo sustituir acá por esto, por Fx. Voy a sustituir y en vez de poner Fx voy a poner fuerza por coseno de alfa. De esa manera el trabajo me va a quedar fuerza por coseno de alfa, ¿verdad? Pero lo voy a poner en este orden. Por delta x por el coseno de alfa. Fíjense que aparece todo lo que está arriba, pero sustituí, en vez de Fx puse fuerza por coseno de alfa. Lo que puse el delta x en el medio. Pero es por la costumbre, se ponen de esa manera, aparecen en los libros. Esta ecuación que estoy recuadrando acá es la ecuación de trabajo cuando la fuerza realizada por el jardinero, que es la fuerza de color roja, y el desplazamiento no tienen un mismo ángulo. Voy a hacer otro video en el cual voy a aplicar esta ecuación, que es muy sencilla de aplicar, y lo veremos en el próximo video. Saludos.